Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes, gracias por atender esta presentación. Como antecedente le queremos comentar que hasta hace no mucho tiempo los operadores, ingenieros y consultores de centros de datos realmente podían concentrarse de manera segura en sus áreas naturales operativas relacionadas con el almacenamiento y procesamiento y transmisión de datos con seguridad de que la alimentación de energía eléctrica proporcionaría sin lugar a dudas un suministro de energía suficiente y estable para mantener y expandir el negocio de los centros de datos en particular, en este caso del Grupo Financiero Santander, en el CTOSS de Querétaro, en el CETOS. Ahora, garantizar suficiente energía, su suministro confiable y la calidad constante de la red se ha convertido en preocupaciones estratégicas por las condiciones de la energía, por su escasez, sobre todo en cuanto a las interconexiones con el servicio público en México de CFE en el Bajío. El crecimiento constante de la infraestructura de los centros de datos no solo supera la capacidad de la red eléctrica en algunas áreas del mundo, como estamos comentando, debido a la creciente proporción de renovación de las capacidades de energía, provocando unos requerimientos de demanda en la alimentación con patrones que se pueden analizar estadísticamente, pero que no se pueden predecir con precisión, creando volatilidad y fluctuación en el servicio. La disponibilidad y la calidad del propio suministro de energía han disminuido y podrían representar una amenaza para la operación confiable de cualquier tipo de centro de datos, en particular un centro de datos clase mundial como el CETOS de Santander. Una solución a este desafío que enfrenta Santander en estos momentos para realizar su proyecto Q es la generación in situ de electricidad y su relación con el enfriamiento. Los generadores de diésel han sido durante mucho tiempo la opción normal para respaldar rápidamente la energía, lo que ha resultado en un aumento de las emisiones de gases de escape peligrosos y partículas contaminantes asociadas. La solución que presenta Siemens y a través de Green Continuity permite un mayor crecimiento para el centro de datos del proyecto Q. Realmente, como bien lo sabemos, los centros de datos son la columna vertebral del mundo digital en constante desarrollo. Se han enfrentado al desafío de la creciente demanda de electricidad, los requisitos de alta disponibilidad, junto con la energía renovable intermitente que causa una menor estabilidad de las redes eléctricas. Y por supuesto, los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de carbono. La solución a la disponibilidad. Recientes avances tecnológicos en turbinas. Aquí tenemos un diagrama de un motor a reacción de turbina de gas típico. El aire es comprimido por las aspas del compresor a medida que entra en el motor y se mezcla y se quema con combustible en la sección de combustión. Los gases de escape calientes proporcionan empuje hacia adelante y giran las turbinas que impulsan las panas del compresor. En la primera sección está la ingesta, en la segunda la compresión de baja presión, en la tercera sección la compresión de alta presión, en la cuarta la combustión propiamente dicha, en 5 la sección de escape, en 6 la sección caliente. En la sección 7 están las turbinas de baja y alta presión, en la sección 8 las cámaras de combustión. En el punto 9, en esa sección completa está la sección fría y en la sección 10 está la admisión de aire. Sin embargo, con los últimos avances tecnológicos en las turbinas de gas altamente eficientes, la generación de energía en el sitio para el suministro principal de centros de datos se ha vuelto mucho más atractiva, resolviendo los desafíos de la red hoy y también a largo plazo. En el futuro, estas soluciones de generación de energía in situ, estables y de bajas emisiones, podrán funcionar exclusivamente
con combustibles libres de carbono, como por ejemplo el e-hidrógeno. Por lo tanto, ya es hora de que los operadores se pongan al día sobre cómo la generación de energía con turbinas de gas puede. Precisamente aquí tenemos esas gráficas en cuanto al tiempo de llegar a la capacidad de procesar hasta 40 zettabytes, que equivalen a 1 billón de terabytes. Los centros de datos y la generación de energía en el sitio. Además, el Big Data se ha convertido en un producto valioso. La computación en la nube se está adoptando a nivel mundial y el paradigma de Internet del todo está despegando, generando la necesidad de cada vez más potencia informática, ancho de banda y almacenamiento, como lo vemos en las gráficas de la derecha en esta diapositiva. Como resultado, la demanda de nuevos centros de datos se ha disparado en los últimos años, una tendencia que sin duda continuará en los próximos años, amplificada por el pronóstico de crecimiento demográfico. Se espera que la población mundial supere los 10.000 millones de individuos para el año 2050. Este cambio global y la urbanización en auge crean una demanda de energía en continuo aumento, así como una mayor cantidad de tráfico de datos, impulsado por el uso extendido y creciente de la electrónica de consumo conectada a la IP, como se ve en esta gráfica. La demografía y la urbanización son megatendencias globales que aumentan el tráfico de datos e impulsan el crecimiento de la industria de los centros de datos. Estamos siendo testigos, sin lugar a dudas, de un mundo pospandémico gobernado por la aceleración de la digitalización. Con el avance y como resultado de la demanda de nuevos centros de datos, se ha disparado en los últimos años una tendencia que sin duda continuará durante los próximos años hasta el 2050, como ya comentamos previamente. En estas gráficas vemos cómo impacta desde el año 1950 hasta el 2050 un siglo de comparación entre el incremento demográfico de la población. Y en cuanto a el incremento de la población en países desarrollados y los países industrializados, como el aumento de la urbanización, son megatendencias globales que sin lugar a dudas aumentan el tráfico de datos e impulsan el crecimiento de la industria de los centros de datos. Con el avance de esta digitalización, los centros de datos son cada vez más importantes estratégicamente, no solo para la gestión y administración de las tecnologías de la información, sino también para las empresas y en este caso para el Grupo Financiero Santander, con más datos almacenados en centros de datos de hiperescala o centros de colocation cada vez más grandes. La confiabilidad en estos casos son vitales para el funcionamiento de la infraestructura crítica.
como se encargan de almacenar y salvaguardar datos valiosos y críticos las 24 horas del día, ¿sí? Los 7 días de la semana, durante todo el año, deben demostrar que pueden proporcionar al menos un 99.671% de disponibilidad. Todas estas megatendencias indican una trayectoria ascendente pronunciada para la industria de los centros de datos. Sin embargo, dado el cambio climático en curso, este aumento de la demanda de energía debe satisfacerse de una manera que cumpla con los objetivos globales de descarbonización establecidos en el Acuerdo de París. Como los centros de datos y sus redes relacionadas podrían usar hasta el 51% de la electricidad mundial para el año 2030, es evidente que tienen un papel vital que desempeñar en la mitigación del cambio climático. Para cumplir con este propósito, la industria de los centros de datos tiene que establecer su... Entremos de lleno a la generación en sitio. Por ejemplo, en el caso de Siemens Energy, Siemens y su turbina de gas HL impulsan la energía del futuro. Al respecto, José Aparicio, vicepresidente ejecutivo de la división Power and Gas de Siemens en América Latina, menciona que con la creciente participación de las energías renovables, la flexibilidad será una característica clave de las turbinas de gas. Por lo tanto, las turbinas de gas altamente eficientes y flexibles, como las de la clase HL, seguirán teniendo un rol importante y preponderante en la matriz de la eficiencia de energía, pues garantizan la estabilidad de los sistemas energéticos de un país en su conjunto. La generación en sitio se ha utilizado tradicionalmente como una solución de copia de seguridad, un DRP, de emergencia para garantizar la disponibilidad en caso de que la red eléctrica falle. Pero eso fue en los días en que la disponibilidad de energía de la red era suficiente y la calidad de la energía de la misma era excelente. Como los motores tenían que usarse solo como respaldo, su contaminación era aceptable y no requería dispositivos de limpieza. El entorno de la red eléctrica actual hace que los centros de datos busquen otras soluciones más confiables que proporcionen energía de acuerdo con los requisitos de los centros de datos. Si en este momento tuviésemos que elaborar una lista de deseos para la generación de energía en el sitio, para la industria de los centros de datos, el requisito clave sería sin duda la disponibilidad máxima e ininterrumpida, pero la alta calidad de la energía para evitar los errores de datos, la alta densidad de la propia energía, la rentabilidad y una configuración flexible y modular también serían requisitos previos muy importantes a considerar en este diseño que estamos presentando. Además, los centros de datos crecen orgánicamente con la demanda, agregando capacidad según sea necesario, y su capacidad de energía y de generación debe seguir este ejemplo. Los operadores de centros de datos pueden comenzar con 20 o 50 megawatts y luego decidir escalar para ejecutar y operar sus centros de datos de manera rentable. Deben identificar la mejor solución viable para una generación de energía confiable y eficiente, tanto momentáneamente como a un largo plazo.
Pero, ¿cómo es la generación en sitio con turbinas de gas para respaldar centros de datos? Aquí tenemos un banner acerca de cómo las turbinas para procesamiento en centros de datos se está incrementando y los beneficios de tener un generador con turbinas a gas. Aquí hablan desde un promedio de 15 kilowatts hora, se puede hacer con una microturbina. Entonces, hoy en día, la generación de energía en sitio basada en la tecnología de turbinas de gas proporciona la respuesta a todos esos requisitos que repasamos anteriormente. La tecnología ha evolucionado hasta el punto en que puede igualar los tiempos de aceleración de los sistemas de energía de emergencia tradicionales y también proporcionar la opción de generación de energía más confiable y rentable, de mejor calidad y con menos emisiones de carbono en comparación con la energía de la red local en muchas regiones del mundo, con emisiones contaminantes locales muy limitadas. La electricidad confiable en la red es uno de los impulsores básicos para el máximo tiempo de actividad o uptime en los centros de datos. Y además de los costos, se convierte en el argumento más fuerte para la generación de energía en el sitio basada en turbinas de gas. Esto es debido a su alta flexibilidad operativa y estabilidad, que también permite la integración de una alta proporción de energías renovables para reducir aún más la huella de carbono. El ahorro de costos se puede lograr mediante la generación de energía en el sitio, basada en tecnologías de turbinas de gas, en términos de eliminar el gasto en energía de la red eléctrica y pagar un precio más bajo por gas altamente confiable, optimizando el impuesto al carbono o reduciendo las tarifas de la propia red eléctrica de CFE, en este caso en nuestro país. En los casos en que los centros de datos se expanden rápidamente, la capacidad de una generación modular in situ, como vemos en la fotografía de la derecha, también es vital para garantizar un suministro de energía suficiente sin sobrecargar la red de abastecimiento local proporcionada por CFE. Además, las turbinas de gas son una solución inteligente y preparada para el futuro, que es adecuada para la transición a una economía libre de carbono. Ya hoy en día son capaces de utilizar una parte significativa de hidrógeno en su mezcla de combustible y podrán funcionar con 100% de hidrógeno para el año. Tecnologías de turbinas de gas personalizadas para las necesidades de los centros de datos. En la sección anterior de este reporte hemos esbozado los principales requisitos de la industria de los centros de datos: disponibilidad, escalabilidad, rentabilidad y descarbonización. Sin embargo, otra preocupación apremiante que debemos tener en cuenta y que lo consideramos para este proyecto es el limitado espacio disponible en la ubicación de los centros de datos modernos. Por lo tanto, la densidad de potencia es otro criterio importante para ciertos desarrolladores y operadores de centros de datos. Estos requisitos implican un conjunto completamente nuevo de parámetros para el diseño de generación de energía. Anteriormente, al planificar, por ejemplo, para 70 o 150 megawatts de capacidad de generación de energía, uno podría haber considerado con seguridad una gran unidad de potencia de ciclo combinado, como las de CFE, con una gran turbina de gas y una turbina de vapor. Pero la necesidad de disponibilidad y escalabilidad de la energía en los centros de datos requiere una configuración con un número mayor y redundante de turbinas de gas más pequeñas, que se puedan instalar y operar cuando sea necesario, como una parte sustancial de la energía de un centro de datos. Se utiliza para el enfriamiento. El uso de la energía térmica disponible para producir enfriamiento o energía adicional también debe tenerse en cuenta al diseñar el sistema de generación de energía del centro de datos. Afortunadamente,
La tecnología de turbina de gas es lo suficientemente flexible como para permitir la adaptación a estos requisitos y al mismo tiempo producir muchas menos emisiones de carbono que las fuentes tradicionalmente utilizadas para alimentar los centros de datos. La generación de energía a gas natural ya emite menos emisiones de carbono y otras emisiones que el promedio de la red eléctrica de la mayoría de las naciones. Con esto se puede lograr una mayor reducción de la huella en la operación del ciclo combinado y mediante el uso de biocombustibles o hidrógeno verde en la combustión. Las tecnologías de turbinas de gas están diseñadas para combinar una alta disponibilidad y eficiencia con flexibilidad operativa y una densidad de potencia muy alta. Esta es la razón por la que, por ejemplo, la industria aeroespacial cambió sus accionamientos estándar de motores de combustión a tecnología de turbinas de gas. Pero revisemos los principios de funcionamiento de una turbina de gas. De manera inicial, el aire filtrado se aspira en la entrada de aire y se comprime por las palas giratorias del compresor a niveles de presión de entre 20 y 25 bar. En las turbinas de gas aeroderivadas, el aire se comprime incluso hasta niveles de 40 bar. Por lo tanto, el aire se calienta a aproximadamente 400 grados centígrados, unos 752 grados Fahrenheit, antes de entrar en el área de combustión. Posteriormente, el sistema de combustión inyecta el combustible y lo mezcla con los chorros entrantes de aire precalentado de alta presión y quema la mezcla de combustible y aire aproximadamente a niveles de 1500 a 1700 grados centígrados de una manera controlada. Los gases de escape calientes y presurizados impulsan al compresor y la turbina de potencia, mientras sucesivamente se expanden y se enfrían. Esto resulta en una fuerza de rotación que impulsa al generador a producir la electricidad. Al llegar al escape, el aire aún no se habrá enfriado a temperatura ambiente, pero sale de la turbina de gas con una temperatura en el rango de 450 a 600 grados centígrados. Este calor residual se presta para una mayor extracción de energía. La configuración más básica para la generación de energía es la planta de energía de ciclo abierto, que consiste en una turbina de gas alimentada por un combustible que se convierte en energía térmica. Esta energía se transfiere a un momento mecánico que impulsa a un generador a producir electricidad. El equipo de generación proporciona bajas pérdidas y una alta densidad de potencia expresada en términos de megawatts producidos por metro cuadrado. En aras de lograr el mejor compromiso entre costos y eficiencia, la energía térmica que queda en el escape como residuo puede utilizarse para la extracción o conversión de energía. La tecnología de ciclo combinado o CC también aumenta la eficiencia eléctrica en más del 15% mediante el uso del calor residual de las turbinas de gas para producir vapor en un generador de vapor de recuperación de calor, HRSG, o sistema de recuperación térmica de gas por sus siglas en inglés, que alimenta una turbina de vapor. Esta ingeniosa configuración requiere un poco más de espacio, pero genera la mayor cantidad de electricidad. A partir del combustible que se quema en el proceso, se podrían lograr eficiencias eléctricas de hasta el 63% y mayores. Esto es una alta eficiencia.
Pero existen otras formas de utilizar el calor residual del proceso de combustión de la turbina de gas, siguiendo el sistema de recuperación térmica. El calor residual también se puede utilizar en un enfriador o un chiller de absorción, donde un medio de enfriamiento se evapora, extrayendo la energía calorífica y enfriando el sistema, como cualquier refrigerador convencional, en una residencia particular, pero impulsando por el calor como fuente de energía. Este medio se puede utilizar para enfriar centros de datos con sus procesos y hardware que consumen mucha energía. Al hacer que la energía térmica esté directamente disponible para el ciclo de enfriamiento de los centros de datos, que tradicionalmente consume aproximadamente la mitad de electricidad utilizada en dichos activos, esta tecnología de absorción reduce sustancialmente la demanda de electricidad de los centros de datos. En consecuencia, la tecnología de turbinas de gas cumple con los requisitos de la industria de centros de datos a través de una serie de aplicaciones diferentes. La configuración de ciclo abierto proporciona eficiencia eléctrica y una utilización típica de combustible del 33 al 43%. Este proceso ofrece la mejor densidad de potencia, es decir, la máxima capacidad de generación por área, y proporciona las más altas clasificaciones de disponibilidad debido al diseño modular. Una configuración de ciclo combinado, a su vez, logra una eficiencia eléctrica y una utilización típica de combustible del 48 al 58%. Puede utilizar un chiller eléctrico para enfriamiento y ofrece niveles de referencia de eficiencia eléctrica, así como un bajo OPEX. Con una eficiencia eléctrica del 33%, una configuración combinada de calor y energía, conocida por sus siglas en inglés como CHP, con capacidad de enfriamiento utilizando una turbina de gas, HRSG, y un enfriador de absorción o un chiller de absorción, logra la misma eficiencia eléctrica básica que una configuración de ciclo abierto, de las grandes como las de CFE. Sin embargo, al utilizar una gran parte de la energía térmica, la utilización de combustible en un escenario típico se sitúa en un 75 a un 85%, que esto representa índices líderes en la industria de la generación para centros de datos. Este es un ajuste perfecto para regiones cálidas con temperaturas ambientales de más de 30 grados Celsius, 86 grados Fahrenheit. Además, se puede implementar una combinación de soluciones de ciclo combinado y ciclo combinado CHP con el chiller de absorción en regiones con una baja demanda de enfriamiento adicional. En este caso, el HRSG proporcionará el vapor para su transformación en energía en una turbina de vapor, utilizando el calor residual de ese proceso para impulsar un chiller de absorción. Esta solución logra una eficiencia eléctrica de hasta el 58% y una utilización general de combustible de hasta el 85%. Diferentes aplicaciones de generación de energía a gas para centros de datos. Para un ciclo abierto tenemos que el máximo poder de densidad de la modularidad y la redundancia en cuanto a electricidad está en el 33 a un 43%. En la utilización típica del combustible del 33 al 43% también. Lo mismo pasa, o cosas pasan similares en un ciclo combinado, en donde tenemos que la máxima eficiencia eléctrica, el OPEX y el rendimiento están en niveles similares, de entre el 48 al 58%. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos un chiller de absorción y un sistema de recuperación térmica para crear un sistema de combinación de calor y energía, CHP? Tenemos la máxima utilización del combustible, el más elevado OPEX y menos emisiones de carbono. Tenemos un consumo fijo de energía en promedio de el 33% de eficiencia y una utilización de combustible en niveles del 75 al 85%. En resumen, la generación de energía in situ utilizando tecnología de turbina de gas ofrece perspectivas interesantes para los operadores de los centros de datos, en este caso para el Grupo Financiero Santander,
porque puede equilibrar la creciente falta de confiabilidad y las fluctuaciones en la red eléctrica causadas por las tecnologías de generación de inversores, como las de los UPS o los sistemas de radio de menos 48 volts, todos los sistemas que utilizan combinaciones de baterías tradicionales en los equipos de telecomunicaciones. De esta manera se puede garantizar un rendimiento a prueba de fallas mediante redundancia. Además, en la mayoría de las regiones, la red de gas es mucho más confiable que la red eléctrica. En términos de sustentabilidad, las turbinas de gas ofrecen los más altos niveles de eficiencia de combustible en modo de ciclo combinado o en una cogeneración con configuración de enfriamiento. Además, proporcionan una alta densidad de energía y, lo que es más importante, energía de alta calidad. Debido a la alta calidad de la electricidad generada, las turbinas de gas también permiten que la generación de energía renovable se integre de manera confiable para mejorar la compatibilidad con las consideraciones ambientales. Con la flexibilidad operativa de las turbinas, la carga residual se puede generar según sea necesario y, al proporcionar una inercia real para la estabilización de la frecuencia, el diseño del sistema de suministro de energía ininterrumpida UPS se puede optimizar en comparación con una solución suministrada por la red eléctrica convencional. La tecnología de turbina de gas de última generación se adapta idealmente a las necesidades de los centros de datos, desde la planificación inicial y la instalación hasta el mantenimiento y el servicio, ya que ofrece una ventaja competitiva sobre el uso de la fuente de alimentación local como la de CFE. Continuando con la revisión de estos análisis de proyecciones de aplicaciones o utilizaciones. Teniendo en cuenta los principios tecnológicos que repasamos en la diapositiva anterior, nos hemos propuesto analizar tres escenarios diferentes para grandes centros de datos. En primer lugar, pensemos en un centro de datos ubicado en condiciones ambientales moderadas, con un suministro de red estable que proporciona una alta disponibilidad. En este escenario, la generación de energía in situ es confiable en condiciones ambientales moderadas. Imaginemos que este centro de datos es enorme y bien establecido en América del Norte o en Europa, con una demanda de electricidad correspondientemente elevada. La red puede estar disponible, pero para la energía consumida de la propia red eléctrica se deben considerar tarifas elevadas. Hay suficiente espacio disponible en el lugar. Un proyecto como este requeriría la mejor eficiencia eléctrica posible, mientras que las expectativas de redundancia del sistema serán bajas, porque los operadores siempre pueden recurrir a una red eléctrica confiable que garantiza una alta disponibilidad del activo eléctrico. Todos los indicadores apuntan hacia una fuente de alimentación principal con una central eléctrica de ciclo combinado. Este es un caso de negocio viable en lugares donde el gas es comparativamente barato y las tarifas de electricidad son elevadas. Una solución con una turbina de gas más una turbina de vapor ofrecería la mayor densidad de energía combinada con una alta eficiencia de combustible, lo que resultaría en bajos costos del propio combustible. Las turbinas de gas emiten bajos niveles de gases de efecto invernadero, GEI, así como otras emisiones. Una proporción comparativamente alta de energías renovables podrían integrarse dentro de la ecuación para hacer más rentable los costos. Podemos hablar de energías eólicas o fotovoltaicas que podrían integrarse para reducir aún más la huella de carbono del centro de datos. En el improbable caso de que una turbina de gas falle, el centro de datos tendrá que utilizar el acceso a la red de respaldo para aumentar la redundancia. Un sistema opcional de almacenamiento de energía por medio de una batería como las ES de Siemens podría proporcionar energía en menos de 5 segundos, lo que podría reducir el uso de UPS y también el siguiente escenario.
es la generación de energía in situ confiable en condiciones ambientales cálidas, semitropicales o francamente tropicales. Imaginemos un centro de datos ubicado en condiciones ambientales que requieren enfriamiento activo. Es posible que la red no pueda suministrar energía suficiente o confiable para la operación, o que los precios de la energía sean altos, mientras que los precios del combustible resulten moderados. Si la red no es confiable, la generación de energía en el sitio deberá contar con al menos una redundancia de n+1 o superior, ya que en cualquier equipo de energía deberá apagarse para el mantenimiento en algún momento. Este escenario prevé el uso de 4 turbinas de gas más pequeñas más una de repuesto para el respaldo, que se puede aumentar en cualquier momento. La refrigeración requerida es generada por enfriadores de compresión redundantes. Esto Esta potencia adicional deberá cumplir con el mismo estándar de disponibilidad que el funcionamiento del centro de datos. Debido a que la fuente de alimentación principal es la generación in situ, la demanda sobre la calidad de la energía es elevada. Sin embargo, dado que las turbinas de gas funcionan con alta inercia y el generador conectado puede funcionar en un amplio rango de potencia reactiva, las variaciones de frecuencia y voltaje pueden equilibrar la energía renovable generada localmente al mismo tiempo que garantizan una alta calidad de energía en todo momento. La disponibilidad de activos podría mejorarse aún más con un sistema opcional de almacenamiento de energía por medio de una batería. Debido a la modularidad de la solución de generación, el equipo también se puede construir en segmentos a medida que crece el centro de datos. En este caso, es importante considerar la disponibilidad requerida ya en la fase de desarrollo. El centro de datos se puede escalar en pasos mínimos equivalentes a la mitad de la clasificación de la turbina de gas. Esa es una regla de dedo tradicional que utilizan los ingenieros de Siemens en Alemania. Y aquí es lo que tenemos, el detalle. Tenemos la generación por medio de 4 turbinas y una turbina de gas redundante, los chillers de compresión para el enfriamiento, la posible inclusión de tecnologías de generación renovables eólicas o fotovoltaicas y también como una parte opcional, en este caso, el almacenamiento de baterías. También como en el escenario 1, tenemos la energía de la red exclusivamente como respaldo. Revisemos el escenario 3, la generación de energía en sitio confiable en condiciones ambientales muy cálidas, que reduce radicalmente la demanda de energía. El tercer escenario tiene los mismos requisitos que se prevén en el escenario segundo que acabamos de revisar, pero en esta ocasión la solución se ha optimizado para una mejor utilización de combustible y una demanda de energía mínima en ubicaciones de temperatura ambiente de moderada a elevada. Para esta configuración, en lugar de alimentar una turbina de vapor en ciclo combinado, el vapor se utiliza para operar un chiller de absorción. La energía térmica extraída del proceso de absorción se utilizará en el enfriamiento activo. En este escenario, la energía requerida se utilizará para el enfriamiento por compresión, que ya no es necesaria. Se puede aumentar la utilización de combustible y también se puede prescindir del equipo que genera la electricidad necesaria para el enfriamiento por compresión. En consecuencia, se requeriría una turbina de gas menos para alimentar la misma cantidad de capacidad de almacenamiento de datos que en el segundo escenario que revisamos previamente. La cantidad absoluta de electricidad generada sería menor, pero la eficacia del combustible sería mayor, lo que hace que esta configuración sea un ganador en términos de sustentabilidad debido a la menor demanda de energía. La efectividad del uso de energía, o el PUE, se puede reducir una vez más. Este centro de datos puede agregar capacidad de generación a medida que crece. Entonces, veamos el detalle, el breakdown. En cuanto a generación, tenemos 3 turbinas de gas operativas y solamente una turbina de gas redundante. En lugar de los chillers por compresión, vamos a utilizar unos chillers de absorción para utilizar en un momento dado a futuro
energías renovables eólicas o fotovoltaicas en la ecuación para reducir al mínimo la huella de carbono. Lo mismo sucedería con las celdas de hidrógeno o baterías de litio para almacenar energía y posteriormente venderla. Como en todos los casos que hemos revisado, la energía de la red de CFE funcionaría exclusivamente como respaldo. Precisamente sistema esquemático es realmente el proyecto integrado con sistema de recuperación térmica. Pero regresemos a revisar los instintos básicos, a lo que realmente no permite conciliar el sueño a los operadores del centro de datos, especialmente en este caso al equipo de edificios singulares del Grupo Financiero Santander. ¿Cuáles son las consideraciones estratégicas más importantes para edificios singulares? El diseño de una solución de generación de energía para centros de datos depende de la prioridad de los requisitos. Si el requisito más importante para edificios singulares es el espacio, porque el espacio es escaso y debe usarse principalmente para el negocio principal de el Grupo Financiero Santander, es decir, almacenar datos, entonces la densidad de potencia es esencial. Si la principal preocupación, por otro lado, se relaciona con la eficiencia de combustible, entonces la solución de elección debe de ser una que implemente la tecnología del ciclo de absorción. Como se detalló anteriormente, se pueden realizar más ajustes tecnológicos para alcanzar mayores niveles de confiabilidad, eficiencia o sustentabilidad. Sin embargo, pero realmente, ¿cómo es que llegamos a esos niveles de disponibilidad? ¿Cómo hablamos de esos números de 99.999.96? La disponibilidad, en este caso el factor AB, es la probabilidad de un tiempo de actividad de un equipo, uptime por su definición en inglés. En el caso de realizar el cálculo del tiempo de inactividad, downtime por su definición en inglés, para cualquier equipo o sistema como una unidad, por lo que el factor de indisponibilidad se denomina UAB y se define como lo siguiente. UAB es el resultado de las interrupciones planificadas más las interrupciones no planificadas entre el tiempo total que duran estas interrupciones. Si se instala más de una unidad, solo se debe considerar la interrupción no planificada para calcular la falta de confiabilidad que se denomina URE. La URE es igual a las interrupciones no planificadas entre el tiempo total que duran estas interrupciones. En el caso de un concepto de unidad redundante n+1 o superior, se debe considerar la confiabilidad inicial SR del sistema redundante, que equivale al número de arranques exitosos. Continuando con el tema de cómo se puede calcular la disponibilidad. Aquí tenemos un porcentaje de tiers de acuerdo al Uptime Institute que se pueden garantizar en función del número de unidades de generación instaladas en números de 2 a 10. Si vemos, está muy interesante este gráfico, en donde podemos ver hasta dónde se alcanzan los niveles de disponibilidad con capacidades desde un tier 4 hasta el que no requiere mayores atenciones, que es el tier 1. Sobre la base de las definiciones anteriores, se puede calcular la disponibilidad de los equipos de generación. Si bien las probabilidades para las diferentes unidades y conceptos varían, la siguiente gráfica basada en los conceptos n+1 y n+2 en porcentajes de tiers que pueden garantizar en función del número de unidades de generación instaladas, que están en rangos, como dice la gráfica, entre 2 y 10.
Ahora empecemos a revisar la gestión del ciclo de vida de las soluciones de generación de energía in situ. Después de haber examinado las diferentes posibilidades tecnológicas principales de las centrales eléctricas de gas en los capítulos anteriores, esta parte del reporte se ocupará de las fases de planificación y diseño, construcción y operación, en resumen, de todo el ciclo de vida de la central eléctrica. En general, los operadores de centros de datos preferirían centrarse en su negocio principal de operar centros de datos. Diseñar, construir y dar servicio a la infraestructura de generación de energía no es parte de su área típica de responsabilidad. Aquí es donde el fabricante de equipos originales, como OEM, como Siemens, apoya profesionalmente con un servicio de consultoría, como el que estamos llevando a cabo en este momento. El enfoque de la consultoría de equipos originales, OEC, desarrollado por Siemens, está desarrollado sobre la base de un sólido conocimiento y comprensión de los requisitos y procesos de los operadores a lo largo de todo el ciclo de vida. Los operadores, obviamente, nos referimos a edificios singulares en este caso. Esto creará un nuevo valor. Con la recopilación de datos externos, técnicos y comerciales, así como un análisis holístico, el sistema energético se optimiza. Individualmente, y o se desarrollan modelos de negocios personalizados. Esto afecta positivamente la disponibilidad de energía, la reducción de los costos operativos y la descarbonización para construir y operar la generación de energía en el sitio. Los centros de datos ciertamente no son la. Como ya dijimos, la consultoría de equipos originales es la creación de valor a través de soluciones personalizadas y en este caso Siemens Energy. Por eso dejamos esto como representación máxima del respaldo que está detrás nuestro. Toda la infraestructura de ingeniería número uno del mundo para soluciones de este tipo. La implementación de una solución de generación de energía en el sitio se puede subdividir en tres pasos de planificación, construcción y operación. El primer paso es trabajar con un desarrollador o un consultor de equipos para medir el alcance y el propósito de la solución de generación de energía para el sitio. En este caso seríamos nosotros, Green Continuity, y diseñarla y planificarla en consecuencia junto con Siemens Energy para iniciar el proceso de permisos. El objetivo es identificar la solución económica y técnica más adecuada. Otro criterio de evaluación importante para la mayoría de los proyectos será la densidad de energía de la solución. Como los centros de datos generalmente se construyen cerca de la infraestructura computacionalmente crítica, el espacio es muy a menudo limitado. Por lo tanto, cuanto menos espacio requiere el equipo de energía, más espacio estará disponible para el funcionamiento de las instalaciones operativas de procesamiento y almacenamiento de datos. En la mayoría de los casos, un mayor gasto inicial o una menor eficiencia eléctrica aún podría resultar en mayores ganancias si. ¿Cuáles son los alcances OEM típicos de entrega de soluciones de generación de energía en sitio de Siemens Energy? Una vez identificadas las principales opciones, se debe iniciar la fase de planificación y permisos. Debe garantizarse la disponibilidad de combustible y agua. Deberá planificarse una conexión a la red en caso de excedente de energía o calor residual a baja temperatura y deberemos evaluar también los aspectos financieros. Durante la fase de permisos es crucial considerar los requisitos locales para las emisiones de gases. El impacto global sobre el efecto invernadero debe ser evaluado, teniendo en cuenta también los hidrocarburos no combustionados, no quemados, que tienen un impacto mucho mayor que el CO2. Las regulaciones locales también pueden variar con respecto a gases peligrosos como el nitrógeno de oxígeno, el NOx y el SOx, metales pesados, partículas, etcétera. Además, se deben observar diversas regulaciones en la revisión. Ahora vamos a entrar a un punto toral de nuestro reporte para ustedes. ¿Motores o turbinas? Esa es la cuestión. Para proporcionar argumentos sólidos que permitan tomar y explicar las decisiones de inversión, comparamos los méritos relativos de las turbinas de gas GT y los motores de gas y combustión dual. Retomando la pregunta, ¿turbinas de gas o motores de gas? Esto es
muy importante que empecemos a revisarlo concienzudamente dependiendo del tipo de aplicación, como ya dijimos. Empecemos la revisión. Motor de gas contra turbina de gas, comparación técnica. Ambas tecnologías ofrecen muchos beneficios cuando se trata de convertir el gas natural en energía y calor. Las turbinas de gas son las mejores para las siguientes aplicaciones: una alta eficiencia de ciclo combinado, cogeneración a alta temperatura o cogeneración. Motores de gas contra turbinas de gas, comparación técnica. Los motores de gas son los mejores para las siguientes aplicaciones: eficiencia de ciclo abierto, CHP a baja temperatura, nos ofrece agua caliente, inicios y paradas frecuentes, flexibilidad de combustible líquido. Continuando con la revisión. Buscamos, en cuanto a las emisiones, que es de las cosas más importantes, buscamos reducir las emisiones y convertirnos en una empresa carbono neutral o cero carbón. Antes de proporcionar financiamiento, muchas grandes instituciones financieras como Santander dictan límites de emisión a los proyectos de centrales eléctricas. Estos límites son cada vez más bajos, continuando con las comparaciones de las principales características en cuanto a emisiones. En el caso de las turbinas de gas, la reducción de CO2 es hasta el 98% si comparamos las turbinas SGT-800 de Siemens, tanto en sus versiones SC como CC, contra los motores de F. Esta es información muy relevante. Continuando con la revisión de las emisiones. En este caso, con esta tabla, con los motores DF normales, la combinación del carbono con el hidrógeno, el deslizamiento de las emisiones totales de CHG es más del doble con el SGT 800 en ciclo simple, SC. Incluso con el motor optimizado, el carbono-hidrógeno, el deslizamiento de las emisiones totales de CHG sigue siendo un 50% más elevado que con el CGT 800 en el ciclo simple. En cuanto al SGT 800 en ciclo combinado, CC, emite menos del 50% de carbono hidrógeno de CHG frente a la opción de motor optimizada. El CHG es un compuesto formado por carbono e hidrógeno en la proporción 1:1. Y la gráfica se refiere a la huella de emisiones de plantas de energía de gas natural de 300 megawatts por tecnologías de generación de gases de efecto invernadero GEI.
Continuando con la revisión de las emisiones. Elección adecuada de la tecnología de combustión. Aquí tenemos un diagrama de flujo de un sistema de ciclo combinado como el que estamos proponiendo. La elección adecuada de la tecnología de la combustión para la generación de electricidad, para reducir estos contaminantes a su mínimo absoluto y el combustible utilizado, han resultado un impulsor de emisiones muy importantes. Esto determinará el contenido y la cantidad de emisiones de escape durante la vida útil total de la planta de energía. Las emisiones de NOx y CO2, partículas y muchas más son emitidas en una cantidad significativamente menor por las turbinas de gas en comparación con los motores de gas. La razón de esto es el diferente principio de combustión. Mientras que en los motores de combustión interna, como en los automóviles, miles de explosiones individuales con temperaturas muy altas en los cilindros generan energía, las turbinas de gas tienen un proceso de combustión continua a un perfil de temperatura más bajo y distribuido de manera más uniforme. Para reducir significativamente el CO2, el más alto nivel de eficiencia neta es esencial, porque una mayor eficiencia disminuye las emisiones específicas de CO2 en gramos por kilowatt hora producido. Por lo tanto, es muy importante no desperdiciar energía. Para extraer grandes cantidades de energía de los gases de escape, aún calientes, las tecnologías de reciclaje térmico ofrecen soluciones que revisaremos también. Como ya comentamos, los motores tienen una mejor eficiencia a nivel ciclo abierto, ¿sí?, que las turbinas de gas y un menor consumo de combustible. Sus emisiones de CO2 son menores, pero la concentración de contaminantes en general en el volumen de gas emitido es mucho mayor. Como la temperatura de sus gases de escape es mucho más baja, el potencial para extraer más energía de ella también es mucho menor. Donde los dos tienen eficiencias netas de alrededor del 30 al 40%, los motores muestran valores claramente más altos de hasta el 46%. Al aplicar soluciones de recuperación térmica, las eficiencias netas de las turbinas de gas aumentan hasta casi un 60% y para los motores son solamente de alrededor del 50%. A medida que la nueva regulación europea reduce los límites permitidos actuales a la mitad, los motores tendrán que operar con una limitación de nitrógeno, de óxido de nitrógeno de aproximadamente 0,15 gramos sobre kilowatt hora. Las turbinas de gas tienen una ventaja debido a su proceso de combustión, como fuente de energía convencional más limpia. Su uso será indispensable en la transición energética. Tenemos tecnología probada a mano para obtener la electricidad de manera eficiente a partir de combustibles como el gas natural y el hidrógeno. El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles y produce emisiones mucho más bajas en comparación como por ejemplo los aceites líquidos. Como vemos, para una reducción sustancial de las emisiones de CO2, también recomendamos elegir una central de ciclo combinado porque ofrece la mayor eficiencia, con diferencia de todas las tecnologías fósiles disponibles actualmente, y el deslizamiento del carbón hidrógeno 4 es insignificante. Si por alguna razón esto no es posible, al menos se debe utilizar tecnologías de y está considerando Santander futuros combustibles para sus inversiones. Aquí tenemos la gráfica de los diferentes gases líquidos, hidrógeno, el gas natural líquido, que es la clasificación de combustibles, de composiciones de combustibles típicos en diferentes rangos WOBI.
Los combustibles líquidos y gaseosos deben diferenciarse por sus componentes, contenidos de energía y muchas otras propiedades, así como por su intensidad de carbono. Los combustibles fósiles consisten principalmente en hidrocarburos. La combustión de estos combustibles crea CO2 en su proceso. Sí, la descarbonización es uno de los principales impulsores de la inversión en el proyecto Q. Los combustibles futuros deben considerarse en la evaluación de la mejor tecnología. Los combustibles futuros también se pueden diferenciar ya que resultan ser neutros en carbono como el metano electrónico, el metanol y libres de carbono como el hidrógeno verde o el amoníaco verde, dependiendo del proceso de producción. La flexibilidad del combustible crecerá en importancia en la transición del sistema energético descarbonizado. El uso de combustibles electrónicos menos intensos en carbono o las turbinas de gas son la fuente de energía convencional más limpia, sin lugar a dudas. Revisemos ahora la cuestión relativa a los combustibles. Las turbinas de gas son la fuente de energía convencional más limpia y su flexibilidad de combustibles es ideal para apoyar la transición tanto en redes centralizadas como descentralizadas, en comparación con los motores de gas. Las turbinas de gas tienen una concentración significativamente menor de contaminantes atmosféricos, CO2. Los motores de gas pueden funcionar con combustibles de muy bajo poder calorífico, LHB. Los motores de gas pueden funcionar con combustibles de muy bajo poder calorífico, LHB, como el gas de síntesis, que lleva 4.5 mJ sobre nanómetros cúbicos. También pueden quemar biogás, vertederos y gases LHB más altos, gas de combustión y propano y gas LP que tienen un LHB mucho más bajo. Comparación de las principales características en cuanto a eficacia. La eficacia de la planta de energía no es solo un importante impulsor de la rentabilidad de la planta en sí misma, sino que también, está directamente relacionada y es proporcional a las emisiones de CO2. Aumentar la eficiencia de una planta reduce su consumo de combustible y con menos combustibles fósiles quemados las emisiones de CO2 se reducirán sustancialmente. Planea operar más a plena carga o en carga parcial o en operación de carga residual. Para encontrar la mejor tecnología y solución para su proyecto, el perfil operativo esperado es esencial. La comparación de las eficiencias de las turbinas de gas y los motores de gas presentan una imagen ambigua para pequeñas plantas de ciclo simple con una potencia de salida más baja. Los motores ofrecen la mejor eficiencia eléctrica. Por ejemplo, la eficiencia eléctrica estándar de los motores de gas de 300 a 2000 kilowatts es del 40 al 45%, hasta el 85 y 92% de eficiencia total en aplicaciones de cogeneración a baja temperatura.
Análisis de un caso de utilización. Para las grandes centrales eléctricas con una mayor potencia de salida, las turbinas de gas en ciclo combinado están un paso por delante, porque pueden lograr la mayor eficiencia eléctrica a mayor potencia, hasta un 63% para producciones de plantas inferiores a 100 megawatts. Las plantas de ciclo combinado con una eficiencia neta eléctrica cercana al 60% están disponibles, mientras que incluso las plantas pequeñas de ciclo combinado de hasta 20 megawatts tienen eficiencias competitivas en comparación con los motores de ciclo abierto. Las plantas de ciclo combinado tienen el potencial de aumentar la utilización de combustible hasta un 90% o más y agregar nuevas fuentes de ingresos, en este caso a Grupo Financiero Santander si así lo decidieran, por la energía residual que son las principales características. La flexibilidad. ¿Necesita energía de respaldo flexible para la carga residual o flujos de ingresos adicionales? Aquí tenemos una gráfica comparativa. Un corto tiempo de puesta en marcha, altas tasas de ramp time, buena eficiencia de carga parcial y bajas emisiones son requisitos clave para proporcionar energía de respaldo durante periodos con baja producción de energía solar y eólica. Debido a la creciente penetración de energías renovables en la red, no solo la flexibilidad en los combustibles es esencial para el éxito futuro de operar una planta de energía confiable. Ofrecer flexibilidad operativa al mercado de la energía aumenta los flujos de ingresos de la venta de energía, también incluso en los servicios auxiliares de respaldo. En la comparación de las principales características de flexibilidad, en los mercados de energía clásicos, principalmente el aumento de la producción de energía ha sido el foco de las empresas que se dedican a generar energía eléctrica. Proporcionar una mayor potencia bajo demanda se ha convertido en un negocio clave, que también ha considerado como reserva obligatoria dentro de los códigos de red. La intermitencia de la energía renovable y la capacidad de las tasas de rampa más altas posibles para ser utilizadas con el menor tiempo de respuesta posible se ha convertido en un aspecto clave para la estabilidad de la frecuencia, que solo se puede lograr con equipos rotativos cuando están en línea. Para mantener las emisiones lo más bajas posibles y simultáneamente con bajos costos de operación, una reducción baja y compatible con las emisiones con una alta eficiencia de carga parcial, como ya comentamos, debemos referirnos hacia los niveles de eficiencia. Esto se vuelve cada vez más importante. En caso de que las unidades de generación estén fuera de línea, una puesta en marcha rápida y confiable se vuelve esencial para una operación exitosa. Estas propiedades operativas son en muchos países servicios pagados y por lo tanto se puede crear un flujo de ingresos adicionales para aumentar la rentabilidad propiamente de la planta de energía que estamos proponiendo. Comparación de las principales características con relación al balanceo de la red eléctrica. Una operación segura y confiable de la red requiere balancear la generación de energía y la demanda en cualquier momento. Los proveedores de voltaje de cortocircuito o los compensadores de potencia reactiva son esenciales para equilibrar las masas giratorias síncronas de inercia de la red. Se requiere energía de cortocircuito para poder localizar fallas y en caso de un corte de energía restaurar la red.
Históricamente, casi todas las redes eléctricas proporcionaban una gran proporción de energía fósil de plantas de carbón y gas, así como de plantas nucleares e hidroeléctricas. Esta última, por supuesto, no es energía fósil, y ofrecían un alto potencial de estabilización de la red debido a sus masas giratorias muy altas y alta potencia de cortocircuito. Solo ocurrieron unos pocos eventos de la red que requirieron intervenciones como el reenvío de la energía propiamente dicho. Las fuentes de energía verde de hoy en día, como la eólica y la fotovoltaica, no ofrecen propiedades estabilizadoras de la red, estabilización dinámica de la frecuencia como es conocida para estas tecnologías, ya que son muy susceptibles de fluctuaciones. Por lo tanto, aquellas plantas que proporcionan energía de carga residual deben generar tanta inercia para el control dinámico de frecuencia como resulte posible. Para las futuras redes, la inercia síncrona se convierte en un muy bien pagado servicio. Los grandes empresarios e inversionistas, como Grupo Financiero Santander, deberán modificar sus clasificaciones de despacho de orden de mérito para tener en cuenta, estimados señores del Grupo Financiero Santander, esperamos haber clarificado un poco más la utilización de los sistemas de generación in situ para centros de datos por medio de la cogeneración con turbinas de gas de Siemens. Muchas gracias.